Geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Cada final de año, cuando terminan los ejercicios, asistimos a distintas citas de los poderosos que no por habituales se hacen prescindibles. Hemos visto recientemente el balance de Donald Trump, lo hemos analizado con detenimiento y lo mismo hacemos, más allá de la parafernalia y el relato, con el discurso anual y la rueda de prensa de Vladimir Putin. Lo hacemos porque más allá de los mensajes para consumo interno, lógicos, nos permite abrir una ventana a la lógica profunda que manejan en sus mentes y en sus estrategias estos líderes. El discurso tiene señales para tranquilizar, obviamente, al ciudadano medio de Moscú, también para agitar los resortes del nacionalismo en las regiones más duras para vivir del país más grande del mundo, con 17 millones de kilómetros cuadrados. Pero está diseñado sobre todo para enviar señales a Occidente en general, a Ucrania en concreto, a China, al resto del mundo, que observa cómo la guerra en Ucrania, lejos de hacer flaquear a Rusia, se consolida como un elemento estructural del nuevo orden internacional que Moscú quiere forzar. Putin habla de avances territoriales, de una supuesta voluntad ucraniana de dialogar, pero no sobre lo esencial, sobre las regiones que Rusia reclama como territorios históricos rusos, de que la iniciativa estratégica está plenamente en manos de Moscú y habla, de hecho, como si la guerra estuviese encaminada hacia un desenlace inevitable, consolidar el nuevo mapa de Ucrania, el que los socios occidentales de Kiev tendrán que asumir, dice Putin, tarde o temprano. Esta narrativa, además, se refuerza en un momento clave, cuando la Unión Europea, después de debates internos largos y complicados, ha optado por no recurrir a los activos rusos congelados para reconstruir Ucrania. Moscú señalaba claramente que cualquier uso de esos fondos será un robo, un atraco. Pero cuando Bruselas decide finalmente no hacerlo, al menos de momento, lo interpreta como prueba de debilidad. Es una trampa comunicativa que solo tiene una dirección: reforzar la idea de que Europa no tiene herramientas y tampoco voluntad para contrarrestar la presión y la firmeza de Rusia. Ese mensaje de doble filo se convierte en parte central de la estrategia retórica del Kremlin. Si Europa actúa, es una agresión, y si no actúa, es una rendición. En esa lógica, el discurso de Putin adquiere una dimensión todavía más reveladora. Insiste en que el tiempo juega claramente a su favor, que la presión militar y económica va a desgastar a Ucrania antes que a Rusia y que Occidente va a acabar retrocediendo, agotado, dividido, consciente de que la vieja arquitectura del orden mundial, la que desarrolló precisamente Occidente, ya no existe, especialmente en lo relativo a la seguridad europea. Es aquí donde encaja otra dimensión, que es menos visible, pero que es profundamente relevante, en mi opinión, influyente: la idea rusa de que el mundo vive en un estado de caos estructural, un interregno entre órdenes mundiales, entre uno que ha terminado y otro que todavía no ha terminado de configurarse. Para el pensamiento estratégico que rodea al Kremlin, y en torno al cual hay una multitud de figuras que habitualmente mencionamos aquí, a cual más interesante, no se trata de restaurar equilibrios anteriores, se trata de explotar un escenario en el que cada actor va por su cuenta, en el que los marcos éticos, las normas internacionales, están claramente en retirada y en el que la fuerza militar y la capacidad de asimilar, de metabolizar el desorden determinan el futuro statu quo de un país. Es evidente que el futuro del Estado para Rusia depende de cómo se gestione este momento. Y esta visión, como digo, no surge del vacío, surge de años de reflexión de todos los pensadores que rodean al círculo del Kremlin, el círculo de los poderosos en Rusia. Círculos doctrinales que han transformado el caos, su inevitabilidad, su utilidad, su instrumentalización, en la principal justificación para operar fuera de cualquier regla que hayamos heredado del orden mundial que se arbitró
durante la segunda mitad del siglo XX. La insistencia de Putin en que Ucrania tendrá que reconocer las anexiones solo cobra sentido dentro de esa lógica, una lógica que desprecia la orden y el statu quo tradicional, un orden estable, quiero decir. Considera que los estados solo sobreviven si aceptan que las reglas internacionales son transitorias, son dúctiles, son maleables y que la fuerza es la que determina su validez. De ahí la retórica nuclear a la que nos viene acostumbrando desde el 22 el propio Vladimir Putin. Cada vez está esta retórica más naturalizada en Moscú y forma parte del mismo ecosistema conceptual del que estamos hablando. Es una pieza coherente dentro de una doctrina que desprecia límites normativos tradicionales. Mientras Putin construye ese relato de inevitabilidad estratégica, el contexto exterior intenta nadar en contra, o remar en contra, mejor dicho. Europa está dividida y presionada, sí, pero avanza hacia una separación de las fuentes energéticas rusas, refuerza su industria militar, intenta articular, aunque todavía de forma tímida, la idea de que tiene que asumir más responsabilidades propias en seguridad. Lo interesante, lo verdaderamente relevante del discurso de Putin es que intenta capturar toda esa incertidumbre y convertirla en una ventaja estratégica para Rusia. El mensaje implícito que rodea a Rusia, que se presenta como un actor dispuesto a navegar en el caos, a ser flexible, a cambiar de alianzas y de aliados, a reinterpretar las normas, incluso las propias, según le convenga, es que, según piensa Putin, nosotros, los rusos, ya no vivimos en el mundo antiguo, ya vivimos en un mundo que vosotros, los europeos, pretendéis evitar y, por tanto, os sacamos ventaja. Estamos preparados para navegar en ese océano lleno de marejadas. Se trata de una narrativa peligrosa por lo radical, pero también por su capacidad de normalizar un mundo donde la invasión de países vecinos, las anexiones territoriales por la fuerza o la destrucción de infraestructuras civiles se convierten en instrumentos completamente racionales. El discurso de Putin, la rueda de prensa, además, condensa la visión de una Rusia que se ve a sí misma no como un actor aislado o acorralado, sino como un país que interpreta el colapso del viejo orden como una oportunidad histórica. Rusia, de hecho, que cree que el caos, como hemos reflexionado, es un arma y que quien antes lo acepte mejor saldrá del nuevo reparto global del poder, está decidido a mantener esa tónica y esa doctrina en su manejo de las relaciones internacionales. Ese es el verdadero mensaje del discurso, de la rueda de prensa, de la respuesta de Vladimir Putin a las inquietudes de sus ciudadanos. Más allá de Ucrania, más allá de la presión a Europa, más allá del desafío al orden internacional, es que estamos entrando en una era en la que el conflicto deja de ser una anomalía y se convierte en un principio estructurante. Una época de caos en el que quien mejor se maneje en ese caos tendrá una mejor situación cuando en el interregno se vea el final y se alumbre ya un nuevo orden mundial. Eso es, al menos, lo que en mi opinión piensa Putin y quienes le rodean. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica más relevante en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Esta Navidad regala Cabaret. Un musical inmersivo, atrevido, histórico y fuera de lo común. Una historia de amor, pasión y tragedia en tiempos oscuros. Ven al Kit Kat Club y descubre el musical inmersivo donde tú también eres protagonista. Aquí la vida es maravillosa. Compra ya tus entradas en cabaretelmusical.com. El árbol de Navidad decorado
Se cree que apareció a principios del siglo XVII en Alemania. En 1605, un árbol fue decorado para ambientar el frío de la Navidad, costumbre que se difundió rápidamente por todo el mundo. El árbol de Navidad llegó a Finlandia en el año 1800, donde se extendió por el resto de países nórdicos. Llegó a Inglaterra en 1829 y fue el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, quien ordenó adornar el castillo de Windsor con un árbol navideño en 1841. En Suecia mantienen el árbol adornado y con sus luces hasta 20 días después de la Navidad. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos a afrontar ya el desarrollo de la información relevante internacional de la jornada. Primero los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Putin ofrece su tradicional rueda de prensa de fin de año. Intervención en la que ha abordado la situación política y económica del país, así como la marcha de la guerra en Ucrania. En este sentido, el presidente ruso ha destacado que ha recibido ciertas señales de que Ucrania quiere dialogar con Rusia. Europa acuerda financiar a Rusia con 90.000 millones de euros. Financiación a través de la emisión de deuda a cargo del presupuesto comunitario, dejando de lado de momento el plan inicial de basarse para ello en los activos rusos inmovilizados por las sanciones. Ucrania ha recibido con resignación la decisión del Consejo Europeo de no utilizar los activos rusos congelados para seguir financiando a Kiev. Para Zelensky, cualquier alternativa a esta fórmula debilitaría la posición ucraniana en las negociaciones de paz. La industria alemana critica el aplazamiento de Mercosur. De revés para la credibilidad europea, así es como ha calificado la Confederación de la Industria Alemana el nuevo aplazamiento de la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, previsto inicialmente para este sábado en Brasil. Aplazamiento después de que Francia e Italia lo hayan bloqueado. Hoy los ministros de Exteriores de los países del Mercosur se reúnen para decidir si aceptan ese aplazamiento que marca Bruselas. Brasil y México se ofrecen para mediar entre Caracas y Washington. Brasil y México se han ofrecido para servir de mediadores en busca de una salida diplomática a la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que ha escalado en los últimos días con la orden del presidente Trump de bloquear todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan del país sudamericano, lo que es calificado por Caracas como una maniobra guerrista y colonialista. Sobre este asunto hablará previsiblemente el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que ofrece una rueda de prensa de fin de año. En Oriente Medio sigue sin evolucionar el acuerdo de paz en Gaza. El acuerdo de alto el fuego en el enclave palestino se mantiene, aunque sin evolucionar, mientras su población sigue sometida a una crisis humanitaria agravada ahora por las lluvias y las bajas temperaturas y sometida a los ataques ocasionales de las Fuerzas Armadas israelíes contra quienes se cruzan la llamada línea amarilla. Al final del día vence el plazo para que el Departamento de Justicia en Estados Unidos haga públicos los archivos de Epstein. Un proceso que, según la mayoría de los expertos, difícilmente podrá llevarse a cabo a tiempo debido al enorme volumen de información archivada. En Honduras se mantiene la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales. El retraso en el inicio del escrutinio de casi 2.800 actas electorales con inconsistencias mantiene la incertidumbre sobre los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre, con el horizonte de que si no hay un resultado oficial para el 30 de diciembre, el proceso pasará al Parlamento. Y ahora desarrollamos en profundidad estas noticias, Blanca. La pelota está por completo del lado de nuestros oponentes occidentales. Esta es la opinión que tiene Vladimir Putin sobre por qué la guerra de Ucrania no finaliza. Al parecer, el presidente ruso estaba prácticamente conforme con las propuestas de paz de Trump en la cumbre que tuvieron en Alaska, frente a lo que muchos medios informaron. Al parecer, también está dispuesto a finalizar el conflicto por vías pacíficas. Pablo Llanone. En su tradicional rueda de prensa anual, Vladimir Putin nos ha dejado una buena retahíla de declaraciones en las que deja claro su narrativa del conflicto con Ucrania. Todo es culpa de Kiev y de los que denomina sus oponentes occidentales. Para empezar, según el mandatario ruso, todo comenzó con el golpe de Estado en Ucrania en 2014, haciendo referencia al Euromaidán y la caída
salida del presidente Yanukovych por su negativa de último momento a entrar en la Unión Europea. La situación condujo a una guerra en el Donbass entre separatistas y ucranianos que se puso fin gracias a los acuerdos de Minsk, quebrantados, dice Putin, por Kiev durante años, hasta que la situación en el año 2022 fue insostenible. Esta falta de compromiso por parte de Kiev junto al avance de la OTAN han obligado a Rusia, asegura Putin, a una preocupación legítima que se ha expresado en la liberación de lo que considera territorios de Rusia. Dice estar dispuesto a finalizar la guerra por la vía pacífica, una disposición que, sin embargo, no ve ni en Ucrania ni en Europa. De hecho, ha arremetido contra Bruselas por intentar aprobar el uso de activos rusos para financiar el apoyo a Kiev. Se trata de un acto que Putin considera un atraco, no como robo, pues robo, dice, es la aprobación secreta de bienes, sino atraco, pues lo están haciendo abiertamente y las consecuencias, advierte, serán graves. Tras hablar sobre la guerra de Ucrania, la audiencia le ha preguntado por el desempeño de la economía rusa. De acuerdo a Putin, la deuda pública rusa sigue estando entre las más bajas de las economías desarrolladas y, además, el crecimiento anual es del 9,7%, mucho más alto, ha dicho Putin, que en Europa. También ha señalado que, en general, está logrando resolver el problema de la inflación en Rusia, que al final del año será, dice, del 5,7%. Según Putin, estas cifras son acciones conscientes por parte del gobierno y del Banco Central y de toda la dirección del país. Aunque indica que el ritmo de crecimiento de Rusia está disminuyendo, asegura que se trata de un paso consciente, con el objetivo de mantener precios estables. Y Bruselas no usará finalmente los activos congelados rusos para financiar a Ucrania. Finalmente, los 27 han decidido inclinarse por la opción más tradicional, la de emitir deuda conjunta. Se han acordado financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros en 2026 y 2027 a través de la emisión de deuda a cargo del presupuesto comunitario. El objetivo es claro, dice Ursula von der Leyen, conseguir una paz justa y duradera para Ucrania. Ese ha sido el tema de la discusión de hoy, en la que nos hemos reunido con el objetivo claro de abordar las apremiantes necesidades financieras de Ucrania para los 2 próximos años. Y estoy muy contenta, dice von der Leyen, de haberlo logrado. Pese a que el objetivo principal era sacar adelante ese préstamo utilizando el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados que van venciendo, como había privilegiado la Comisión Europea, los líderes finalmente se han decantado, como vemos, por recurrir a la emisión de deuda común ante los reparos, fundamentalmente de Bélgica, donde se aloja la mayoría de sus activos por valor de hasta 185.000 millones de euros. Everybody can leave this meeting room victorious. Hoy todos pueden salir victoriosos, dice el primer ministro belga, quien asegura que Ucrania ha ganado, ha recibido, dice, la financiación urgente, predecible y fiable que necesita para los próximos 2 años, basada en un préstamo de la Unión Europea en los mercados de capitales, respaldado por el margen presupuestario de la Unión Europea. Pero, ¿qué significa para un ciudadano europeo la decisión de Bruselas de emitir deuda para financiar a Ucrania? Rubén Gil. Bruselas ha optado por la propuesta más tradicional, la de pedir dinero prestado en los mercados financieros mediante la emisión de bonos para financiar la ayuda militar a Ucrania, así como su reconstrucción e infraestructuras. Esta deuda no es un compromiso de España, Francia o Alemania, es deuda conjunta de la Unión Europea, por lo que quien responde ante ella es la propia Unión en su conjunto. Eso sí, los Estados miembros garantizan esta deuda y esta se financia con impuestos de sus ciudadanos. A corto plazo, los europeos no veremos un impacto directo en nuestros bolsillos. No habrá un impuesto nuevo dedicado a Ucrania, por lo que no habrá una subida inmediata del IVA, ni un recibo especial, ni tampoco una transferencia directa de nuestras cuentas. A medio plazo, sin embargo, sí puede afectarnos, aunque de forma indirecta, ya que habrá más presión sobre los presupuestos futuros. Es decir, el dinero que Bruselas use para pagar intereses y devolver la deuda no podrá usarse para otras cosas, como fondos sociales, infraestructuras o ayudas. La decisión de Bruselas sienta además un precedente, ya que la Unión Europea no solía endeudarse de forma masiva. Empezó con la pandemia, con los famosos fondos Next Generation y ahora con Ucrania. Se está normalizando, por tanto, que Bruselas emita deuda, decida en qué se gasta y comprometa recursos futuros. Esto, sin duda, cambia el modelo de la Unión Europea y la hace más parecida a un Estado fiscal.
esta emisión de deuda, y hay que decirlo, también tiene beneficios para el ciudadano europeo. Evita costes mayores a largo plazo. Si Ucrania cae, la inestabilidad llegará a la Unión Europea. Habrá más gasto militar, más presión migratoria y más inseguridad económica. Ayudar ahora, por tanto, será más barato que afrontar el problema después. La pregunta de fondo, sin embargo, sigue ahí. ¿Debe la Unión Europea endeudarse en nombre de todos? ¿Quién decide cuánto, durante cuánto tiempo y con qué control democrático? Esta es sin duda la discusión real que se está abriendo ahora en Europa. De revés para la credibilidad europea, ha calificado la Confederación de la Industria Alemana el nuevo aplazamiento de la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, prevista inicialmente para este sábado en Brasil. Aplazamiento después de que Francia e Italia lo hayan bloqueado. La Comisión ha annoncé la mise en place de l'ensemble de ces mesures à compter de janvier. Et donc nous attendons leur mise en place début janvier. Lo repito, hoy aún no estamos allí. Necesitamos, dice Emmanuel Macron, estos avances para que el texto cambie de naturaleza, para que hablemos de otro acuerdo sólido con estas cláusulas de salvaguarda, con esta reciprocidad y controles que permitan proteger a nuestros agricultores, proteger nuestra soberanía alimentaria y también proteger, dice el presidente francés, la seguridad alimentaria de las europeas y los europeos. Desde el gobierno español, Pedro Sánchez se lamenta por este aplazamiento y pone en valor lo que supondría firmar este acuerdo para la Unión Europea. He pedido también a los Estados miembros que tenían dudas, ¿no?, de última hora, que piensen en Europa, que apuesten por esa Europa abierta, por la oportunidad que se les ofrece a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, con estos acuerdos comerciales. En definitiva, estaríamos hablando de que la Unión Europea y el Mercosur podrían conformar la zona de libre comercio más importante del mundo, con 700 millones de personas, y que supondría, según las estimaciones, un ahorro anual de más de 4.000 millones de euros en aranceles. Hoy los ministros de Exteriores de los países del Mercosur se reúnen para decidir si aceptan ese aplazamiento que marca Bruselas, pero ¿por qué Italia y Francia se niegan a firmar el acuerdo de Mercosur y qué supone para Europa? Gemma González. El pacto se negocia desde hace 25 años y sigue en el aire. Falta que los gobiernos europeos lo aprueben, que lo hagan posteriormente los parlamentos nacionales y, por último, la Eurocámara. Este acuerdo entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur, esto es Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, reduciría aranceles en muchos bienes, tanto industriales como agrícolas. Crearía una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. Facilitaría exportaciones europeas a América Latina y abriría el mercado europeo a productos sudamericanos como la carne, el azúcar o el arroz. Pero, ¿por qué países como Francia bloquean el acuerdo? Francia es una de las voces más fuertes en contra del pacto por varios motivos. El primero de ellos por la protección del sector agrícola. Los productos de Mercosur entrarían a precios más bajos, competirían con la producción local y, por tanto, perjudicaría a los agricultores europeos. Francia exige que los productos importados cumplan las mismas exigencias ambientales y sanitarias que los europeos, por lo que no firmará el acuerdo mientras estas garantías no estén claras. Italia es otro de los países que se ha mostrado más reticente a este acuerdo con Mercosur. No se opone frontalmente, pero pide más tiempo y también garantías para sus agricultores. Para la primera ministra Giorgia Meloni es prematuro firmar ahora. La posición de Francia e Italia ha hecho que la firma prevista en Brasil para este fin de semana se haya aplazado a enero para intentar anclar apoyos internos. El presidente de Estados Unidos, y miramos ya a Venezuela, Donald Trump, no descarta que su país vaya a la guerra con Venezuela. Lo ha dicho en una entrevista con NBC News, donde ha asegurado que si bien no está discutiéndolo actualmente, es una posibilidad que no está descartada. Paloma Arnaldos. Trump no ha querido confirmar si derrocar a Maduro es su objetivo, pero ha asegurado que el presidente venezolano sabe exactamente lo que él quiere. El presidente de Estados Unidos ha adelantado además que habrá más incautaciones de petroleros y que sigue su orden de bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. Trump comparecerá hoy a las 7 de la tarde, hora española. Aumento de tensión en Venezuela que ha llevado a los gobiernos de México y Brasil a ofrecerse como mediadores entre Washington y Caracas. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva ha asegurado que ya ha hablado tanto con Trump como con Maduro y ha sugerido que volverá a hacerlo antes de Navidades para explorar una solución diplomática. Por su parte, Claudia Sheinbaum también se ha mostrado dispuesta a mediar y ha pedido la intervención de Naciones Unidas para evitar un derramamiento de sangre. Sheinbaum defiende una política de no intervención extranjera y la autodeterminación de los pueblos y ha reiterado que no está de acuerdo con la intervención de Estados Unidos en Venezuela.
Para que la mediación funcione, sin embargo, tanto Estados Unidos como Venezuela deberán estar de acuerdo con ella. En principio, Estados Unidos no ha solicitado una mediación formal ni de México ni de Brasil, aunque esto no significa que lo descarte. Hay varias razones por las cuales la Casa Blanca sí podría aceptar esta mediación. México y Brasil son actores con peso regional. Ambos países tienen relaciones diplomáticas propias con Washington y presencia reconocida como mediadores en otros conflictos. Es más, si la tensión sigue subiendo y empieza a haber consecuencias económicas o riesgos de confrontación abierta, aceptar mediadores como Brasil o México podría ser una vía para desescalar sin perder la posición. Y Estados Unidos asumirá el 50% de la propiedad de la filial de TikTok en el país norteamericano a partir del 22 de enero. De esta forma reforzará su control sobre los datos de millones de usuarios e impedirá la influencia del Partido Comunista Chino, Pablo. La operación llega a contrarreloj. Estaba previsto que el 23 de enero, es decir, solo un día antes después de la creación de este joint venture, se prohibiese oficialmente el uso de TikTok por su vínculo con ByteDance, la matriz china de la plataforma de vídeos. En 2024, Joe Biden sacó adelante una ley de seguridad nacional que impulsaba la cancelación de redes sociales vinculadas a países enemigos, decían en el Congreso. Ahora, en 2025, tras múltiples llamadas con Xi Jinping, Donald Trump ha logrado que el mandatario chino acepte su propuesta: la creación de un holding liderado por Oracle, Silver Lake y MGX. Cada una de ellas poseerá un 15% de la compañía frente al 20% que ByteDance conservará y el 50% restante que tendrán inversores iniciales. Además, la junta directiva de la filial tendrá mayoría estadounidense. Destacará especialmente el rol de Oracle, la promesa tecnológica que se hará cargo de la gestión de los datos de la plataforma, evitando así cualquier influencia de China. Xavier Brum es responsable de RV Europea de TREA AM. Al final TikTok me prohíbe. ¿TikTok qué hace entonces? Pues busca un socio local. En ese caso, ¿quién ha sido? Oracle, ¿no? Con otros socios, pero principalmente la mayoría Oracle, de tal forma que TikTok Estados Unidos ya es una empresa americana, ¿no? El 50% de los accionistas ya son americanos, libra entonces toda la prohibición. ¿Y Oracle qué hace? Pues perfecto. ¿Dónde han de estar todos esos vídeos que vemos en TikTok? Pues dentro de unos servidores. ¿Y qué hace Oracle? Servidores. Este movimiento de Oracle llega en un momento clave para la compañía, un momento plagado de oportunidades y también de riesgos, como indica de nuevo Xavier Brum de TREA Asset Management. Oracle, siempre decimos nosotros que es un poco el termómetro de la inteligencia artificial, ese termómetro que está midiendo si la inteligencia artificial hay apetito o no. ¿Y por qué digo esto? Porque Oracle tiene unas expectativas de ingresos espectaculares, como 10 veces, tiene pedidos equivalentes a 10 veces las ventas, pero hoy día no genera caja. De tal forma que para alcanzar esas 10 veces ventas que tienen pedidos, ha de hacer inversiones. ¿De dónde va a sacar el dinero de esas inversiones? De la deuda. Gracias a su rol en la filial de TikTok, la compañía Oracle seguirá ampliando su presencia en proyectos ambiciosos, a la vez que consolida un rol geopolítico relevante. Estas fiestas disfruta con lo nuestro, porque Zamora es sabor, es tradición y sobre todo es calidad. Cuando eliges productos de Zamora, apoyas a tu tierra y a quienes la mantienen viva. Estas fiestas, en tu mesa, la calidad de los productos zamoranos. Desde la Diputación de Zamora te deseamos a ti y a los tuyos una feliz Navidad. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Estas fiestas, regala cine. Vive la auténtica experiencia Cine Yelmo con tu Yelmo Pass. Comparte grandes historias solo, en pareja o en familia. Siempre al mejor precio. Compra tus entradas a un precio muy especial en actioncine.es del 2 de diciembre al 6 de enero. Y disfrútalas del 9 de enero al 26 de marzo. Esta Navidad regala momentos. Regala cine. Regala Yelmo Pass. ¿Eres un profesional del sector sanitario? Llega Gaceta de Salud. La nueva revista especializada con lo último en actualidad, innovación, pacientes, regulación, laboratorios, especialidades, hospitales y mucho más.
Suscríbete gratis en gacetadesalud.com y elige tu formato. Edición web con las últimas noticias, revista mensual con envío a domicilio o edición PDF en tu dirección de email. Con el respaldo de Editorial Ecoprensa, calidad y seriedad informativa garantizada. Gaceta de Salud, conectando ciencia, empresas y personas. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Hay que poner ya la mirada en 2026, en su geoeconomía, en su geopolítica, en la influencia que tiene todo ello en las inversiones. Para eso nada mejor que ahondar en las perspectivas de Carmiñac para el próximo ejercicio, para 2026, que toca todos los asuntos fundamentales, los que van a condicionar el año próximo y los que desgranamos ya con Ignacio Lana, Country Head de Carmiñac. Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Rafa. Lo primero, para ir sentando las bases, hacemos recopilación quizá. ¿Cuáles dirías que han sido los acontecimientos más relevantes del año? Pues en el 2025 la verdad que ha dado mucho de sí. Hemos tenido muchísimas cosas y vamos un poco cronológicamente. Podemos empezar hablando en enero con la toma de posesión de Trump. En febrero, digamos, la caída, en desgracia, de Zelensky. En marzo tuvimos las elecciones anticipadas, con las cuales ganó Merz. En abril tuvimos el famoso Liberation Day. Hemos tenido embargo de tierras raras. Hemos tenido bombardeo en Oriente Medio, en la parte... hasta Irán, acuérdate. Efectivamente, con Irán. Por la parte de compañías también hemos tenido cierto ruido. Hemos visto por primera vez una compañía batiendo récords de capitalización, como es Nvidia. Hemos visto compañías con suspensión de pagos, como podrían ser Altice o Spirit Airlines. Hemos visto compañías en reestructuración, como podría ser Tropicana. Hemos visto, cuando hablábamos antes de esas elecciones anticipadas y Merz, su impacto en las políticas expansivas, con esas políticas de 500.000 millones en políticas fiscales que van a suponer probablemente un 1% además en el crecimiento del PIB. Hemos visto en ese Liberation Day pues algo que no se veía en los últimos 90 años, es decir, prácticamente lo que Trump ha conseguido con el tema de los aranceles es conseguir unos aranceles medios en las importaciones en Estados Unidos en torno al 12,5%, que no se veía eso en los últimos 90 años. Hemos visto un oro que ha conseguido su segunda mayor subida histórica en un año, y después de todo esto estamos viendo que los mercados prácticamente están en máximos históricos. ¿Yo con qué me quedaría de todo esto? Pues probablemente yo creo el aspecto más significativo, por supuesto, ha sido el Liberation Day, y probablemente algo que ha sido para nosotros muy relevante es algo que normalmente ocurre mucho en los mercados emergentes, pero que no ocurre tanto en los mercados desarrollados, que es como la renta variable, la renta fija y las divisas se mueven en la misma dirección. Es decir, la correlación ha sido muy alta. Y yo creo que 3 eventos yo creo que han sido condicionantes para ver la evolución de determinados activos. Pues para mí claramente el primero ha sido el fin del Pax americano, que al final lo que pone un poco en cuestionamiento, lo que se cuestiona es, digamos, la parte americana, digamos, ese dominio global. Efectivamente, ese Estados dominio Unidos, global. Surgen alternativas, han sido 3 décadas prácticamente de homogeneidad. Correcto. Esa es la primera. La segunda sería, digamos, el despertar del tigre alemán o el gasto. Y la tercera es el poder negociador
tan fuerte que hemos visto en China este año con el tema arancelario. No se ha echado para atrás. No se ha echado, cuando le han echado órdagos, los ha mantenido. Él sabía que tenía, digamos, las cartas buenas en su mano y las ha sabido y las sabe jugar muy bien. Y eso, al final, estos tres hechos, o estos tres eventos, ¿qué consecuencias han tenido en el mercado? Pues la primera es que hemos visto una depreciación muy fuerte en el dólar, en torno al 10%. La segunda, que hemos visto una apreciación muy fuerte en mercados emergentes que no veíamos desde el año 2017. Y una tercera, hemos visto pues una pendiente muy positiva en la curva de tipos de interés. Qué bueno. Y permíteme, si no es pertinente me lo dices, pero esa depreciación del dólar a mí me da la sensación, leyendo a Stephen Miran, a Kevin Hassett, que era algo que buscaba el propio Trump, porque eso facilita sus exportaciones, intentando mantener, que es rizar el rizo un poco, el hecho de que siga siendo moneda de reserva, porque es curioso, ¿no? Quiero seguir siendo moneda de reserva, no quiero que montes nada alternativo porque te sancionaré con más aranceles si lo haces, pero quiero mi dólar más barato porque así puedo exportar mejor. Efectivamente. Bueno, aquí esto podría ser un poco la envidia o lo que muchas zonas geográficas quisieran, por ejemplo Europa. O sea, a Europa les encantaría que el Banco Central Europeo bajara los tipos de interés y hacer una zona mucho más competitiva y una divisa mucho más competitiva. Pero por otra parte, por ejemplo, tenemos un Japón que probablemente cuando tú miras un poco en paridad de poder adquisitivo y miras dónde podrías comprar el Big Mac, cuando hablamos en los McDonald's, el Big Mac más barato en el mundo en términos de paridad de poder adquisitivo, probablemente sea en Tokio. O sea, bueno. Entonces, bueno, pues el tema de las divisas es un tema realmente apasionante. Yo creo que entramos ahora que comentas un poco la parte de divisas, una zona para las divisas, digamos, muy buena. O sea, al final, yo creo que los mercados emergentes van a ser una de las zonas, un poco adelantándome a lo que podamos hablar, probablemente es una de las zonas que más se van a beneficiar en 2026. Las divisas, sobre todo aquellas divisas donde en aquellos países se aplica una disciplina fiscal, claramente van a estar también muy respaldadas, y sobre todo aquellas divisas que están muy respaldadas por las materias primas. Ya se llame Chile, aquí hemos hablado de algún problema con las elecciones de Chile, lo que podría pasar con la divisa chilena, el rand sudafricano, es decir, todos estos países, o el propio dólar australiano. Creo que son divisas claramente que puede tener mucho sentido a la hora de construir carteras y ver un poco cómo se está moviendo esa guerra, digamos, de divisas. Vamos a meternos en harina con lo que parece que va a ser atractivo en el 26. Sabemos que la IA ha sido tremenda, ha tenido un impacto en todos los órdenes, tanto en su efecto en la economía como en las cotizaciones, tú lo apuntabas antes, en sus empresas. El rearme global, también has dado alguna pincelada de grandes presupuestos destinados a ello, clave también para este 2025. Miramos al 26. Ignacio, ¿van a ser capaces de seguir impulsando el crecimiento de estos elementos o vamos a ver nuevos catalizadores? A ver, un poco, quizá tratando de empezar por un inicio coherente, o sea, al final un poco, antes hablaba un poco del fin de ese Pax americano, y cuando vemos un poco las características, digamos, las características posteriores al periodo del Pax americano, básicamente lo que vemos es un letargo en el crecimiento que básicamente mantiene las interacciones suma cero, ya sean nacionales o internacionales. A su vez estamos viendo, digamos, una paradoja financiera. Por una parte estamos actualmente muy cerca del ciclo, o estamos muy cerca del final del ciclo, o estamos en un ciclo ya muy maduro. Pero a su vez estamos mostrando, o ese ciclo está mostrando mucha resistencia, es decir, no quiere caer. Ese crecimiento, digamos, resiliente, por otra parte, se va a ver, sobre todo en este 2006, impulsado por esas políticas expansivas, unas políticas expansivas sincronizadas a nivel mundial. Pero donde no hay que perder de vista lo que hemos dicho, esa madurez en el ciclo y sobre todo las valoraciones. Si lo vemos también un poco de una manera más objetiva, o sea, al final tenemos que ser conscientes de que el crecimiento hoy sigue siendo débil y desigual. Y eso estamos viendo, y vamos a seguir viendo, que los gobiernos tengan que volver a políticas o tengan que seguir con políticas populistas. Y los bancos centrales van a tener que monetizar, digamos, esa carrera fiscal que están haciendo a ciegas. Por tanto, si vamos un poquito ya enfocando hacia ese 2026, lo primero que podemos decir es que esperamos un crecimiento muy parecido a lo que ha sido el 2025, en torno al 3%, que países o zonas geográficas como Estados Unidos, Europa o Japón van a compensar ese menor crecimiento que probablemente te venga de China y de India.
que básicamente ese impulso o ese motor para conseguir ese crecimiento del 3% va a estar explicado, yo te diría, por 3 razones principalmente. Una es mayor gasto en inteligencia artificial, mayor gasto en defensa, en soberanía nacional y esas políticas expansivas. Pero también nos estamos encontrando que hay cierto freno, es decir, que no es solamente pisar el acelerador y esto va a crecer como un avión. Básicamente lo que estamos encontrando es una disfunción en el mercado de repos, la aparición de los vigilantes, de los bonos vigilantes, de los bond vigilant, que dicen los anglosajones, el riesgo geopolítico que hemos comentado, la parte, digamos, arancelaria, Venezuela, Rusia, Taiwán, ¿qué va a pasar con estas zonas? Y también otro aspecto importante es las condiciones o el endurecimiento de las condiciones crediticias, sobre todo en los mercados de deuda privada. Si hablamos un poco, digamos, un poco por zonas geográficas, un poco por resumiendo o qué podemos esperar, yo creo que Estados Unidos, un poco, digamos, que va a ser el gran motor de esas políticas expansivas, podemos decir que estamos en una fase todavía de K, una fase, digamos, indefinida, y probablemente vayamos a una zona de recuperación en V. ¿Pero qué significa esa zona K? O sea, básicamente esa K muestra en un momento cierta divergencia, y eso lo vemos. ¿Y cómo lo estamos viendo? Primero, porque en 2025 venimos de un escenario donde ha habido ciertas crisis políticas en Estados Unidos, y en 2026 vamos a tener un evento muy claro, que es en noviembre de 2026, que van a ser los midterm de las elecciones presidenciales americanas. Y lo que va a hacer el presidente va a ser, lógicamente, meter muchas políticas de estímulo, tanto fiscales como va a meter muchísima presión para esa flexibilidad monetaria. Pero si vemos un poco qué es lo que ha pasado en el 2025 en el mercado y en la economía real, vemos que hemos visto una apreciación muy fuerte de los mercados, y esa apreciación, digamos, no ha sido suficiente para impulsar el consumo privado. De hecho, gran parte, digamos, de esa apreciación de la renta variable lo ha recogido la inteligencia artificial, lo cual, sobre todo para la gente joven, no sé cómo se interpreta, porque al final, bien, se ha ganado dinero con la inteligencia artificial, pero a la hora yo de ponerme en el mercado laboral, significa que probablemente esa inteligencia artificial me está sustituyendo a mí. Por tanto, estamos viendo un crecimiento o una riqueza muy concentrada y muy desigual. Y te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Nos vamos a Delta Airlines, una compañía aérea. Antes del COVID, el 60% de los ingresos venían de la clase turista. Hoy, esa misma compañía aérea, el 60% de los ingresos te viene de la clase business o la clase más ejecutiva. Qué bueno. Por eso, digamos, esa zona en la que llamamos K. Hay gente que se está beneficiando y hay gente que no se está beneficiando tanto de esto. ¿Y cuál es un poco el objetivo de estas autoridades políticas? Pues claramente quieren impulsar y dar mayor estímulo a la economía, sobre todo dirigiéndose al Main Street o dirigiéndose directamente a los hogares, a las familias. Mira los $1.776 que ha dado a los militares conmemorando el 250 aniversario que se cumple el año que viene del país. Eso se va a repetir porque lo ha anunciado, ya ha dicho, los aranceles tendrán traducción en cheques directos. Efectivamente. Pues eso va a llegar, ¿no? Estamos viendo los cheques hogares, los cheques arancelarios, en fin, todo este tipo de cosas claramente estamos viendo que van a llegar. Por lo tanto, digamos, ¿qué le queda, digamos, a Estados Unidos? Pues básicamente acelerar en cuanto a esas políticas un poco las medidas que tú has dicho con esos cheques. Segundo, una desregulación, digamos, bancaria y sobre todo una presión a los responsables monetarios para flexibilizar esa política monetaria. Y luego habrá que, también lo hemos comentado tú y yo antes de entrar en el programa, la parte, digamos, del petróleo. O sea, el petróleo es un activo muy importante para las familias americanas y una de sus promesas es que no podría superar o le gustaría que el galón estuviera en torno a $2. Por tanto, ese juego geopolítico claramente lo vamos a seguir teniendo ahí. Si nos vamos un poco a Europa, ¿qué podemos decir? Pues al final un poco los motores tradicionales del crecimiento pues podrían venir de las exportaciones y las inversiones privadas, aunque probablemente ahora es un reto estructural al que nos enfrentamos. Probablemente para el 2026, digamos, gracias a esas políticas expansivas más sincronizadas, vamos a ver cierta aceleración. Pero me voy a centrar un poquito en España, porque es curioso. He hablado de esos motores tradicionales que son exportación e inversión privada, y España tiene una combinación muy virtuosa, el cual ha sabido jugar muy bien, por un lado, esa inversión privada y, por otro lado, esas exportaciones de servicios de valor añadido que ha funcionado muy bien. Y esto ha sido
una bendición. ¿Y una bendición por qué? Porque hemos tenido una afluencia masiva de inmigrantes cualificados de América Latina que han beneficiado, digamos, esa combinación. Claro. Pero también tenemos que ser conscientes de que esto tiene fecha límite. O sea, esto no puede ser in eternum. Y por otra parte, también tenemos que ser conscientes que este modelo no es replicable en Europa. Esto solo funciona en España. Por tanto, el resto de los países europeos, ¿qué les queda? Esas políticas expansivas, donde uno de los principales beneficiados es Alemania, donde Francia todavía no se quiere apretar el cinturón de esa disciplina fiscal. Vamos a ver el mercado hasta cuándo le deja, parecía que le pueda quedar todavía medio año y un poquito de permiso. Y al final, digamos, una de las cosas importantes es que todas estas políticas de estímulo, si hemos visto un segundo semestre en 2025, pues con cifras relativamente débiles, vemos que este primer semestre de 2026 se pueden acelerar en torno al 1,6. También es importante que cuando hablamos de Europa, mucha gente piensa que el motor del crecimiento viene por la parte manufacturera y muchas veces pensamos en Alemania, en su industria y demás. Pero tenemos que ser conscientes qué hay detrás de esto y es una competitividad china feroz que va a obstaculizar mucho el crecimiento. Es decir, cuando miramos la dependencia comercial, actualmente es asimétrica. ¿Qué quiero decir con esto? Que Europa puede exportar marcas, pero China exporta volumen. Y en una guerra de precios lo que gana es el volumen. Claro. Por lo tanto, digamos, Europa en esa parte manufacturera lo va a tener mucho más complicado, a menos en sectores mucho más regulados, en sectores claves y en sectores críticos para la economía europea. Todos aquellos sectores que sean dependientes de ese exceso de capacidad o generen esa deflación china que quiere exportar al resto del mundo, pues van a ser sectores que en Europa van a estar penalizados. Y si hablamos un poco de política monetaria en Europa, lo que estamos viendo es, por un lado, aparte de la deflación que está aportando China y los aranceles en Estados Unidos, la deflación estamos viendo que se está ralentizando, y se está ralentizando por una menor productividad. Antes comentabas tú lo bueno que ha sido, digamos, o si estaba buscada esa depreciación en el dólar. Aquí lo que nos gustaría, una vez visto esto, es que a Europa, los europeos nos gustaría que bajaran los tipos de interés, ser más competitivos, una divisa mucho más competitivas. Claro. Pero la realidad, ¿cuál es? Que no está ni se la espera. Al Banco Central Europeo no se espera, digamos, que baje tipos, y además ha dicho que el ciclo de flexibilidad ya totalmente, se ha acabado. Sí, nos ha dejado clarísimo todo. China, no sé si quieres que entremos un poquito a ahondar un poquito la zona china. Me parece más que interesante porque yo creo que es la clave del mundo. Mira, tenías a Kristalina Georgieva hace nada, estando en la propia China, diciéndole: está bien ser la fábrica del mundo, pero hace falta más consumo interno aquí. Me hacía mucha gracia porque también eso coincide con Xi Jinping, que lo ha vuelto a destacar en sus propios planes quinquenales. Tienen que consumir más y consumirán más en privado con los que son. Yo creo que facilitarían un poco también los equilibrios, ¿no? Absolutamente. O sea, China está obligada a crecer. O sea, primero, China está obligada a crecer y tiene que crecer por encima de un 4%. Y eso explica hoy un poco que China está en una especie de economía de guerra y con unas políticas de estímulos también muy agresivos que se unen en esas políticas de estímulos sincronizadas a nivel mundial. También es interesante ver un poco, digamos, las conclusiones del 15º plan quinquenal chino. Básicamente que se ha centrado en 2 puntos. Solamente parece que se ha centrado en estos 2 puntos. Uno de ellos es la independencia tecnológica y otro de ellos es la difusión de la inteligencia artificial en la actividad manufacturera. Pero parece que se ha dejado en el tintero 2 temas que son muy importantes para la economía china. Uno es el agujero en el sector inmobiliario y otro es el incremento del desempleo en la población joven. Además, las exportaciones siempre ha sido para China el comodín. O sea, cuando las cosas no funcionaban, siempre tiro de exportaciones y soy capaz un poco de crecer. Y quizá ese aspecto proteccionista en el mundo, pues claramente en esta ocasión, pues a China no le está viniendo, claro, digamos, a favor. ¿Eso qué implicaciones tiene? Pues que Pekín probablemente sea mucho más flexible a la hora de que no le importe tanto incrementar el déficit. También es preocupante un poquito, digamos, cuando analizamos la calidad de los activos de los bancos, cierto deterioro, lo cual les va a obligar también a monetizar un poco esas políticas fiscales o esas políticas de estímulo. Y un aspecto que China cuenta con gran ventaja con respecto al mundo es su gran superávit déficit comercial, que al final ello lo que les implica es que no les importa tanto que el déficit le vaya hacia arriba, ya que no va a llevar con ello una depreciación del renminbi, claro, por ese superávit tan importante. Y por último, pues nos faltaría hablar un poquito quizá de Japón.
La verdad que Japón es una historia también apasionante. Es que es raro, porque quiere meter a Abenomics en un momento complejo, ¿no? O sea, Takaichi. Sí, Takaichi ha venido fuerte, yo creo que con dos ideas muy claras en la cabeza, ese plan de estímulo, como bien dices tú, el Abenomics, o sea, para tratar un poco de estimular esa economía, y allá le gustaría incluso bajar los tipos de interés, que es una cosa completamente irrealista. Hemos visto lo que ha pasado esta noche. Ueda ha dicho, van a ir más para arriba, porque todavía no sé cuándo están en zona neutral, están muy bajos. Pero además aquí se explica, digamos, con 2-3 ejemplos, algo muy sencillo de que no es viable. O sea, primero, tienes una inflación de servicios en torno al 3% en Japón, y con un yen que se está depreciando, automáticamente haces muy frustrante a tus votantes. Y segundo, esas políticas de estímulo que te van a suponer el 3-4% del PIB, lo cual te va a incrementar tu productividad, y con unos tipos de interés reales negativos. O sea, básicamente solo tienes una dirección en cuanto a los tipos de interés. Hemos visto hoy que han llegado a 0,75 y es muy probable que en los próximos trimestres llegamos en torno a 1,25. Es decir, que los tipos de interés básicamente tienen esa dirección. Aquí lo que tendrá que saber jugar muy bien el Banco de Japón es el impacto que tiene una fuerte subida del yen en cuanto al carry trade, al famoso carry trade, y el impacto que pueda tener eso en los mercados emergentes y la renta variable americana, porque una fuerte subida del yen puede un poco descolocar sobre todo en términos de liquidez, este famoso carry trade. Es tremendo. Has mencionado en esta respuesta que nos has dado los bancos centrales varias veces. ¿Qué papel van a desempeñar en el crecimiento económico el año próximo? Bueno, pues actualmente cuando miramos el papel de los bancos centrales o su desempeño estos últimos meses, trimestres, y lo que puede pasar en los próximos meses, trimestres, es muy divergente. Estamos viendo una FED y un Banco de Inglaterra, por ejemplo, muy alineados con esa intención de bajada de tipos. Estamos viendo un Banco Central Europeo que se mantiene en su idea de mantener los tipos de interés. Incluso hay cierta presión o cierto ruido de que podrían incluso subir los tipos en el 2026. Y por otra parte vemos a un Banco de Japón claramente en la línea, digamos, de endurecimiento monetario. ¿Yo qué te diría? En Europa, pues básicamente lo que estamos viendo es esas políticas de estímulo tan fuertes, pero lo que el Banco Central Europeo está viendo es que la inflación no se está relajando. Por tanto, como te decía antes, lo normal es que ese ciclo, y como él ha dicho varias veces, ese ciclo de flexibilización haya terminado. Por la parte americana, bueno, pues aquí estamos viendo últimamente muchos datos, y además el gobernador de la FED ya ha dicho que él es muy vigilante y muy dependiente de los datos que los puedan salir, y además con cierto sesgo a la parte del empleo. Pero quizá la parte más interesante en cuanto a la FED o al Banco Central Americano es un poco cómo van a ser de conciliar en sus próximas reuniones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en sus anteriores reuniones había gente que estaba muy positiva de que iban a subir los tipos, otros que iban a bajar los tipos y otros que iban a mantener los tipos. Powell, en su carácter conciliador, ha sabido manejar y conciliar, digamos, esa disparidad, digamos, de opiniones dentro de la FED. Sabéis que en mayo del 2026 Powell deja la FED y probablemente... Y que está siendo colonizada por la Casa Blanca. Efectivamente. Kevin Hassett parece ser que es el que se está postulando y que sí es un personaje partidista. Por lo tanto, habrá que ser cómo es capaz de lanzar determinados puentes o de conciliar con el resto de miembros de la FED para ver qué hacen con esa política monetaria. Está complicado, porque hay distintas tensiones y tendencias. Al final es divergencia. Al final es divergencia que al final genera cierta arbitrariedad que para los inversores claramente da oportunidades. Claro. Y en este contexto, vamos acercándonos al final. Tenemos 5 minutos, 4 y medio. ¿Dónde tenemos que estar invertidos? ¿De dónde tenemos que huir? Porque hemos sentado las claves, pero al final lo que queremos saber es dónde ponemos nuestro dinero. Bueno, importante lo que dices. Pongamos las bases, venimos de un ciclo de expansión, de crecimiento de PIB real, con una inflación sostenida. Eso, al fin y al cabo, ¿qué implicaciones tienen las empresas? Claramente los beneficios y los ingresos están viniendo arriba y, por tanto, los activos que más se pueden ver beneficiados son los activos de riesgo. Llámese renta variable o el crédito. En este escenario de inflación sostenida, los activos que más se pueden ver perjudicados son los activos tradicionales. Y los que más se pueden ver beneficiados en este ciclo de inflación sostenida es los activos de riesgo y, sobre todo, porque se van a beneficiar del riesgo y, sobre todo, porque pueden servir como cobertura a la inflación. Por tanto, parece que lo miremos los distintos ángulos, nos llevan siempre al mismo camino, es decir, hacia activos de mayor riesgo, como puede ser la renta variable y el crédito.
Dentro de la renta variable, ¿qué historias pensamos que pueden tener sentido? Hemos hablado antes, digamos, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de ese ecosistema de inteligencia artificial que se está provocando en China, digamos, del atractivo de la propia tecnología en los mercados asiáticos. Yo creo que los mercados emergentes, por las dos partes, tanto por la parte de valoración como por la parte fundamental, muestran mucho atractivo. La parte europea la sesgaríamos más a la parte de reindustrialización. Claro. Y en la parte de renta fija me centraría básicamente en el crédito de calidad, básicamente aprovecharnos del propio carry del activo y sobre todo de los bonos ligados a inflación. Aquí, si vamos con unos tipos de interés reales positivos, el que se puedan cerrar claramente van a afectar a esta tipología de activo y sobre todo si la inflación sorprende al alza, claramente se va a favorecer también de esta tendencia. ¿Dónde seríamos más prudentes? Lo que hemos comentado antes, el activo tradicional. Cuando hablo de activo tradicional es la renta fija de toda la vida. Huiríamos de la renta fija de aquellos países con muchísimo déficit, muy vulnerables a esos déficits. Huiríamos de esos tramos muy largos y claramente, pues bueno, pues ahí es, digamos, donde mayor prudencia tendríamos ahora mismo en las carteras. ¿Tú crees así de olfato? ¿Va a ser un buen año 2026? Pensamos y creemos que sí. Porque el 25 lo ha sido, ¿no? Lo ha sido. Lo que pasa es que hemos hablado de muchísimas cosas que han pasado en este 2025 y como comentaba al principio, de todas las cosas que han pasado en este 2025, al final el mercado sigue estando en máximos. Aquí, digamos, ¿dónde va a estar el cisne negro? Pues probablemente esté en algo que todavía no estemos esperando. Veamos la gravedad de ese cisne negro y si no es un evento tremendamente grave, lo normal es que estos mercados, gracias a esas políticas de estímulo y a esa inteligencia artificial y esas digamos, temáticas, digamos, de gasto en defensa y soberanía nacional, podemos tener, digamos, un año bueno. Es muy llamativo porque es verdad lo que comentabas en tu reflexión, es que el 25 ha sido de grandes sobresaltos, pero además de calado. Sin duda. Y sin embargo, ha ido rompiendo lo que todos esperábamos, que en algún momento dado aquello ya terminara, y es un ciclo que va maduro, pero que no termina de romper, no sé, esperemos que, sobre todo para quienes quieran hacer dinero e invertir, que siga siendo un año provechoso. Ignacio Lana, como siempre, Country Head de Carmignac, ha sido un placer hablar contigo, reflexionar sobre este año tan convulso, pero tan interesante, que tanto dinero ha dado, y también poner las bases de todas las circunstancias, que como hemos visto son muchas, tanto de ámbito geopolítico como geoeconómico, como de bancos centrales, y así que nos dan un 2026 que seguro que se adivina apasionante. Ignacio, muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros y feliz Navidad. Igualmente. No hay tiempo para más. Con esto hemos llegado a nuestra última edición, además, antes de 2026, porque vamos a tener redifusiones durante las próximas 2 semanas. Esto ha sido todo en Pulso Geopolítico. Hoy ha tocado, además, bien apasionante, reflexionar sobre esa rueda de prensa de Putin que deja ver lo que condiciona la mente del líder de quien tiene una guerra abierta en suelo europeo, pero además les hemos contado las noticias geopolíticas y hemos reflexionado con Carmignac de inversiones a futuro. No se puede pedir más. Sean felices, pasen buena tarde y acudan siempre a Pulso Geopolítico. Carmignac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Carmignac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Gran Hotel Inglés te ofrece todos los sábados el aperitivo más castizo acompañado de música en directo y las mejores tapas para degustar. Y si lo tuyo son los domingos, disfruta y diviértete con su show brunch con música en directo, espectáculos, cócteles, champán y buena comida. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid.
Hola, soy Alberto Salgado y quería desearos una muy feliz Navidad, que sepamos disfrutar de la compañía que nos rodea, especialmente de la familia y también de los amigos en esta época, más allá de los mercados. Hola, soy Antonio Castelo, analista de eBroker. En estas fechas tan especiales quiero dedicar un momento para agradecer a cada uno de los que nos acompaña día a día su atención y desearles que la ilusión y la armonía de la Navidad los acompañe siempre. A todo el equipo y a cada oyente de Radio Intereconomía, gracias por ser parte de esta gran familia. Recorre, vive y siente en primera persona un proyecto aislado en las tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, enoturismo sostenible que conecta entorno, vino y naturaleza. Haz tu reserva en bosquedematasnos.es. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas. Los retos de España. Los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado. Taller del Prado. Recibe grabados y litografías de grandes autores en tu domicilio. Todos los estilos en una gran lista de firmas. Con certificado de autenticidad. tallerdelprado.com. Regala originalidad. Disfruta de la exclusividad. Taller del Prado. Arte al alcance de todos. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía.